Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Alterna. Y como ustedes sabrán, yo había hecho una invitación y me reuní personalmente con varios de los candidatos a la presidencia de la República. Y les había agendado entrevistas durante septiembre y lamentablemente por temas de agenda y otros compromisos no pudieron venir todos salvo José Antonio Kast, a quien tuvimos el gusto de tener en el programa unas semanas atrás. Y ahora se dio la oportunidad de poder entrevistar a quienes representan, a quien representa en realidad, a la candidatura del presidente Sebastián Piñera. Entonces tengo el tremendo agrado de tener a Susana Jiménez, que es macrocoordinadora del equipo programático de la campaña de Sebastián Piñera. Un gusto tenerte en Energía Alterna, Susana. Mucho gusto, Alexis. Gracias por la invitación. No, encantado. Queremos saber, básicamente, qué propone la candidatura de Piñera para el país en el área de energía. Y tengo que partirte haciendo esta pregunta porque ayer, si no me equivoco, estuvimos en un foro en la Universidad Católica donde estuvo el equipo programático y yo hice una pregunta del público, estaba asistiendo como público, al representante que se encontraba en el panel de la campaña, preguntándole si, respecto a lo que había afirmado el presidente de que él estimaba que para el 2040 deseaba tener un 100% de energía renovable en el país. Y me encontré con la sorpresa de que la respuesta de la persona que estaba allí fue que eso no era parte de los objetivos del programa. Partamos con eso. Bueno, yo creo que lo importante es decir que efectivamente el programa tiene por objetivo acelerar un proceso que se está dando naturalmente y que es justamente la irrupción de las energías renovables. Hace pocos años atrás la energía renovable, la que conocemos más ahora, eólica y solar, era muchísimo más cara a lo que es hoy y afortunadamente sus costos de desarrollo han ido bajando progresivamente y eso ha permitido su irrupción bastante rápida dentro de la matriz. Cuando hablamos de estos objetivos, recordemos que hubo un proceso participativo muy amplio, Energía 2050, y se habló ahí de alcanzar una meta de 70% de energías renovables al 2050. Bueno, lo que estamos viendo es que ese proceso probablemente se va a adelantar y por lo tanto aspiramos a una matriz 100% renovable y limpia mucho antes que esa fecha. Ya. Ok. Esperamos todos, porque esto es una cosa bien interesante. Una de las cosas que me llamó la atención, Susana, en el panel, fue que este no era el panel de pelea y discusiones que estamos viendo en los demás debates. Este era un panel maravilloso donde en general había acuerdo en todas las candidaturas. El tema de energía es transversal y no hay grandes desacuerdos en ninguna de las campañas. Efectivamente ha sido así, yo he ido a un par de debates, he participado de ellos también y afortunadamente esta es una discusión dentro del ámbito técnico, pero también con bastante consenso, yo diría transversal, ciudadano, porque las cosas se están dando bien. Y en parte se están dando bien porque, lo que hablábamos antes, han bajado mucho los costos de la energía renovable, que a todos nos parece muy bien. Ha habido un proceso de participación creciente. Hay una visión de una transición energética que es compartida. Nosotros hace poco tiempo atrás nuestras principales preocupaciones era cómo bajar el precio de la energía y cómo lograr el despliegue de la inversión. Hoy día esas preocupaciones siempre van a estar, pero hoy día nos ocupan otros temas, otros desafíos, como es cómo adaptarnos a esta nueva revolución tecnológica, no solo en materia de generación de energía, sino que también en todo lo que es las redes de distribución. Cómo adaptarnos y cómo adaptar nuestro marco regulatorio de una manera flexible y moderna para que incorpore todas estas nuevas innovaciones. Asumo entonces, es una pregunta que también le hice a José Antonio Kast, de que desde la mirada del presidente Piñera y la mirada del equipo programático respecto a lo que se ha hecho en este gobierno, en esta área, no es del nivel crítico que tenemos respecto a otras áreas del mismo gobierno. Yo diría que el escenario ha mejorado. Ya. Y ha mejorado por varios aspectos. Por una parte, vemos que en los últimos 3 años el precio de los combustibles fósiles ha caído en un 50%, es un fenómeno internacional. Vemos una caída
significativa en los costos de la energía renovable. Estamos hablando que hace 5 años atrás el Consejo Asesor de Energía estimaba precios de la energía solar que quintuplicaban los precios que estamos viendo ahora. Y en ese tiempo peleábamos, entre comillas, por no generar un sistema que introdujera subsidios que nos hubieran mantenido por 15, 20 años con precios altísimos, cuando en realidad en forma natural bajaron. Se ha dado también otro fenómeno que es menos afortunado, que es la caída de la demanda producto de la desaceleración económica. Exacto. Y eso ha hecho que también la estrechez que se veía energética pasó a ser una holgura. Hoy día no hay problemas de inversión para los próximos años y por lo tanto en ese sentido vemos un escenario más holgado. Ahora, también han habido avances que hay que saber reconocer. Hubo un cambio en la legislación que fue transversal en el sentido del diagnóstico y que fue implementado por este gobierno en lo que es el proyecto de licitaciones eléctricas. También hubo un proceso de tramitación de la ley de transmisión que fue bastante consensuado. Y por lo tanto han habido avances que han favorecido también este desarrollo, pero también, como te decía, factores externos que nos están ayudando bastante. Tenemos un círculo virtuoso que se produjo aquí en esta área por lo menos, y donde en general, con la gente que yo converse, el sector que converse, la mirada de esta área, del área de energía en Chile, es una mirada satisfecha o satisfactoria en general. Me parece adecuado señalarlo. Más allá de que uno pueda o no tener críticas sobre las otras áreas que las conocemos, pero este programa es de energía y nos tenemos que referir a esta área. Una de las cosas interesantes, y lo voy a plantear con esta disyuntiva, también se lo hice ver a José Antonio, que tengo como referente respecto a por qué es el que ha venido al programa. Porque él planteaba, te lo comento, de que estaría dispuesto, y está en su programa, ir en apoyo de Hidroaicén. Entonces yo le hice notar que si él se definía como neoliberal y que teníamos este modelo de todas las tecnologías compiten desde el mismo piso sin subsidios, ¿dónde entonces quedaba esa política respecto a ir a subsidiar o ayudar o apoyar a este proyecto en particular? Y lo comento porque en el panel en la Católica se preguntó respecto a la neutralidad tecnológica como primer tema, y segundo al tema de subsidio. Y voy a ponértelo con este ejemplo que me parece adecuado. Va a costar muchísimo que ingresen cierto tipo de tecnologías en la matriz, por ejemplo, energías marinas, porque los costos de entrada a los precios que tiene la energía hoy día son tan altos que es muy difícil que un inversionista se arriesgue, en el fondo, a poner dinero en eso, que todavía es una tecnología que está en desarrollo, que falta que... si el Estado no le da algún tipo de ventaja. Y planteaba como ejercicio el pensar qué pasa con Isla de Pascua, por ejemplo, o Juan Fernández, que son dos lugares donde sí, desde el punto de vista de lo que el Estado hoy día paga por traslado de combustible, podría meritar alguna especie de acomodo para poner, ponte tú, una boya de prueba de energía marina. Bueno, vamos por parte. Lo primero es neutralidad tecnológica. Nosotros eso es un principio que seguimos defendiendo porque creo que es lo que ha permitido tener fuentes que se adaptan a realidades cambiantes y se adaptan de tal manera de lograr un suministro eficiente con los resguardos de seguridad y protección del medio ambiente que nos hemos dado en la ley. Por lo tanto, yo quiero insistir en ese punto. Y como tal, a mí me parece que la energía hidroeléctrica es una energía limpia, es propia, no genera dependencia del exterior, ¿cierto? Y habitualmente ha sido económicamente eficiente. Correcto. Yo diría que hoy día, a los costos que se están desarrollando los proyectos eólicos y solares, la energía hidroeléctrica enfrenta dificultades desde el punto de vista de ser competitiva. Y como tal, si bien yo soy favorable a la energía hidroeléctrica justamente por las características que te mencionaba. Es renovable, de hecho, para que los espectadores lo pongan dentro de la Por renovable. cierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de energía renovable, hablamos de todo ese tipo de energía que incluye hidroeléctricas grandes, medianas y pequeñas, geotermia, biomasa, eólicas, solares, marinas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ojalá se pudieran desarrollar si son costo efectivas, sin subsidio. Okay. Dicho eso, hay algunas tecnologías, y ahí es buena lo que tú dices, porque nosotros solíamos hablar de energías renovables no convencionales, refiriéndonos justamente a energías que hoy día
están siendo en la práctica las convencionales. Son las que se están desarrollando. Exacto. Y probablemente, con excepción de los proyectos que aún se están construyendo, va a ser la fuente de expansión de la matriz de aquí en adelante. Y por lo tanto dejaron de ser no convencionales. Y hablamos entonces de energías renovables, pero hay dentro de ellas algunas que están muy desarrolladas y que hoy día se están desplegando y otras menos. Si tú me preguntas, más que un subsidio, eventualmente yo creo que sí puede ser favorable apoyar con, por ejemplo, fondos concursables que permitan desarrollos de proyectos pilotos en aquellas energías que todavía requieren mayor investigación y mayor desarrollo. Y estoy pensando no solo en tecnología, en fuentes como las que tú mencionabas, Marina, fuentes claro, que usan las ondas o las corrientes del mar, sino que también, por ejemplo, exploración de la geotermia, que hoy día tiene altos costos y por eso hoy día todavía prácticamente tenemos apenas un proyecto muy pequeño. También investigación, por ejemplo, para poder desarrollar energía solar en base a 24 horas, exacto, o sea, fuentes de almacenamiento, etcétera. Yo creo que ahí hay un rol en que uno podría impulsar temporalmente el desarrollo de esas tecnologías. Volvamos sobre lo mismo. Lo mencionaste y me parece súper importante. En el panel ayer, no voy a decir quiénes fueron, pero hubo candidatos que afirmaron que la energía solar es un problema porque tiene estas variaciones y en la noche no hay. Y tecnológicamente es un problema que no existe por justamente la concentración solar de potencia, que son estas torres que tienen espejos alrededor. El primer proyecto Cerro Dominador está por terminarse en Chile, que son capaces de calentar a altas temperaturas sal durante el día y ocupar esa temperatura durante la noche para generar. Y son coetáneas, coexisten con los paneles solares. Entonces, dicho fácil, la energía solar es 24 horas, no es 12 horas. Eso es lo primero que los candidatos o su representante en este caso deberán tener en mente. Segundo, está también las centrales de bombeo, como el proyecto Valhalla, que no ganó, y vamos a ir a eso un segundo más, porque los precios no le dieron en esta última licitación, que es una central de bombeo que en el norte, a 20 kilómetros de Iquique, va a subir agua del mar hasta la altura del desierto, 700 metros de desnivel, y la va a hacer caer en la noche por un acantilado que hay ahí, hacia un generador tradicional de carácter hidroeléctrico. Entonces, energía solar es 24 horas, primera idea. Pero justamente nos pasan cosas curiosas, como este proyecto tremendo, maravilloso que es Valhalla, los entrevistamos acá, por eso lo comento, que por un diferencial mínimo, pero importante económicamente, no fue viable en la última licitación. Y como los precios van a seguir bajando, vamos a encontrarnos con eso. ¿Cuál es la mirada? Bueno, efectivamente lo que tú mencionas es verdad y también hay otras fuentes de almacenamiento, pero que hoy día todavía no son competitivas. ¿Ah? Entonces, efectivamente, las plantas de concentración solar, estas de bombeo que tú mencionas, que es súper interesante, pero la verdad es que hoy día a los precios que se lograron adjudicar las últimas licitaciones no son competitivas. Yo creo que eso es un problema de tiempo. ¿Ah? Tiempo que para algunas tecnologías va a ser menor que para otras, pero que sin duda nos va a permitir avanzar y resolver el, comillas, problema de esta generación que es variable. Exacto. Y que requiere de algún tipo de respaldo, que puede ser estas fuentes de almacenamiento o generación de base que pueda justamente administrar esa variabilidad en el tiempo. Y eso, por lo demás, va a requerir, en la medida que se masifique la entrada a las energías renovables de carácter variable, una remuneración adecuada de los servicios complementarios, que son justamente los que remuneran ese servicio de gestión que se hace con otras fuentes. En Energía Alterna estamos con Susana Jiménez. Ella es macrocoordinadora del equipo programático de la campaña del presidente Sebastián Piñera. Volvemos un instante más. En Energía Alterna estamos entrevistando a Susana Jiménez, macrocoordinadora del equipo programático de Sebastián Piñera, contando un poco qué es la propuesta programática de esta candidatura
en función de los próximos 4 años. Hemos hablado un poco de los temas que se discutieron en el panel, pero me gustaría ahora que tú contaras cuál es la mirada de estratégica que tiene esta propuesta del presidente en relación al tema energético en el país. Bueno, tal como hablábamos en la primera parte, acá hay desafíos nuevos y por lo tanto nuestra mirada es una suerte de agenda de energía 2.0 que se hace cargo de nuestros objetivos comunes y habituales que tienen que ver con un suministro de energía, ¿cierto? Competitiva, limpia, segura, pero que le suma estas nuevas variables que irrumpen en el escenario. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos en nuestro programa es un abanico de medidas que cubren básicamente todos los sectores a los que atañe la energía. Y eso va desde cómo facilitar el ingreso de la energía renovable, cómo habilitar que el despliegue de la inversión en transmisión se haga en forma oportuna y anticipada y no se convierta en un cuello de botella, que tiene bastante relación con lo primero. Sí, exactamente. Si se convierte en un cuello de botella no podemos desarrollar las energías renovables. Da lo mismo que pongamos paneles en todas partes si no podemos llevar la energía a donde se necesita. Exactamente. En materia de distribución, ahí hay que hacer un cambio regulatorio que modernice nuestra legislación en esta materia, porque hoy día lo que estamos hablando son cosas que no están contempladas porque no las había antes, ¿no? Y tiene que ver con redes inteligentes, con medidores digitales, con gestión de energía, con almacenamiento. En el fondo, cómo ir incorporando y adaptando esa tecnología y hacerla parte de nuestro día a día a través de una nueva legislación para la distribución. Pero también tenemos medidas que dicen relación con eficiencia energética, medidas que dicen relación con la calidad del aire, porque recordemos que el problema del consumo de leña, o sea, el consumo de leña genera un tema de contaminación en todas las ciudades del centro-sur del país que es grave y que hay que abordar. Y por lo tanto también en esa materia nosotros tenemos una batería de propuestas en las que queremos avanzar. Tengo que preguntar de inmediato, pero comentemos solamente porque se dijo en el foro cuánto es el consumo de leña en porcentaje del consumo energético chileno, porque la gente en general no lo sabe. Yo creo que de la matriz energética tengo el dato, pero debe andar por alrededor del 20-30%. Así es. Entonces, gastamos una cantidad de leña, es eso, no estamos hablando de PL, no estamos hablando de una cosa sofisticada, leña para calefacción. Entonces tenemos dos lados por el cual atacar eso de forma inmediata, que es primero algún tipo de regulación de aislamiento energético en las viviendas que se construyan a contar de cierta fecha, o reacondicionamiento de las viviendas existentes, que serían dos medidas lógicas. Y segundo, reemplazo de leña en forma paulatina por calefacción eléctrica asociada a la baja electricidad. O sea, efectivamente lo que uno debiera hacer primero es regular el consumo de leña. La leña hoy día no es considerada un combustible y por lo tanto no se ha regulado ni se puede fiscalizar. Y necesitamos avanzar hacia allá porque, como tú bien dices, es de consumo masivo y en la gran mayoría de las veces se consume leña húmeda, que contamina mucho, que contamina dentro del hogar y fuera del hogar. Y por lo tanto ahí tenemos un tema que queremos abordar con un plan de sustitución de mediano y largo plazo. Pero no es, y eso hagamos el énfasis, porque si alguien está viendo el programa en Temuco o lo está viendo al sur y nos van a quitar la leña, no es eso. No es eso. Lo que hay que hacer es tratar de avanzar con distintas medidas. Por ejemplo, apoyo a las plantas secadoras de leña. Por ejemplo, buscar hacer planes piloto de calefacción distrital, que es una forma de distribuir calor con un consumo que puede ser una cogeneración, por ejemplo, y que esa permita distribuir calor con un efecto de reducción de emisiones que es sustancial. En Europa eso ya está. La gente acá no lo conoce, pero allá sí existen estos sistemas de pequeñas comunidades que tienen una única, o suman caldera, y hacen que circule el vapor por toda la comunidad. Efectivamente. Y por supuesto avanzar en todo lo que es, que tú mencionabas, recambio de calefactores hacia fuentes de calefacción más limpias, aislamiento de viviendas, sobre todo previo al 2007 en que todavía la normativa era distinta y por lo tanto requiere de un revestimiento que lo aísle más y por lo tanto consuma menos energía. Aquí te voy a hacer anuncios, porque de eso se trata un programa. ¿Qué va a pasar? Porque tenemos aún este subsidio que ha sido poco aprovechado de los techos solares para calefacción doméstica, ¿cierto? Que son los estanques que están arriba de las casas, y va a ir cayendo el porcentaje de subsidio hasta que va a desaparecer.
Resulta que si tú analizas lo que se ha hecho con ese subsidio, ha sido muy poco utilizado. ¿Está dentro de las propuestas mantenerlo, sostenerlo en el tiempo? ¿Qué quieren hacer con eso? Bueno, esa es una franquicia tributaria que hoy día existe por ley. Y yo quiero creer, y con fundamento, porque es lo que hemos visto, es que los costos de estas tecnologías van a continuar cayendo. ¿Ya? Hoy día la principal restricción para adaptar las casas con, por ejemplo, generación distribuida o paneles solares o incluso para cualquier medida de eficiencia energética tiene mucho que ver, uno, con una falta de información, porque muchas veces la gente desconoce el ahorro que le significa esa innovación y por lo tanto, claro, hay un costo inicial pero que se paga en poco tiempo y si ese costo inicial se reduce va a ser rentabilizado en menos tiempo aún. Pero yo creo que hay un problema de información. ¿Ya? Y eventualmente hay un problema de financiamiento cuando el costo de inversión inicial es alto. Así es. Entonces, esta franquicia ayuda a esa transición y yo esperaría que los precios vayan paulatinamente bajando y sean más accesibles a todos los consumidores. Pero la mantienen, la quitan, dejan que se muera Está sola. por ley. Está por Yo ley. sé, pero Sí. podrían hacer una extensión de la ley. Podría hacerse una extensión que yo creo que hay que evaluarla al momento de que se extinga la ley actual vigente. Ok, ya, me parece. Susana, una de las cuestiones que a mí me importa preguntar a un candidato es la siguiente. Yo primero debo decir que estoy totalmente de acuerdo que es posible que el 2040 tengamos 100% renovables. Yo creo que no hubo error en eso. Yo creo que es posible 100%. Lo dejo ahí lanzado hoy día porque después, no sé, en un par de años más, cuando veamos cómo avanza y después digan, no, si se puede el 2040, yo lo estoy afirmando acá, siendo además coherente con lo que creo que Piñera señaló que va a poder obtenerse. Yo creo que tiene razón. Bueno, pero esa es mi opinión de este programa. Pero significa una cosa muy interesante. Significa que por lo menos a nivel de electricidad, que implica muchas otras cosas, el país por primera vez, ciento y tantos años, va a ser independiente energéticamente. E independencia es libertad. E independencia es soberanía. Independencia tiene una serie de valores agregados. ¿Qué vamos a hacer con esa independencia? ¿Hacia dónde está la mirada de esta campaña? A ver, es una pregunta curiosa porque uno valora mucho la independencia, pero en términos prácticos nosotros somos un país abierto y globalizado que en la práctica, bueno, la palabra dependencia es distinta a intercambios voluntarios de mutuo beneficio. Y en ese sentido, por ejemplo, está sobre la mesa avanzar en la interconexión regional, que significa no dependencia, porque ya aprendimos que la dependencia no es buena cuando nos cortaron el gas de Argentina, ¿verdad? Y por lo tanto hay que evaluarlo que sea beneficioso para ambas partes, no simplemente un compromiso político que signifique levantar líneas que después no se ocupan, ¿verdad? Y que por lo tanto nos van a permitir tener ese intercambio y eventualmente nos ayudarían también a gestionar esa variabilidad, porque nuestro gran producto de exportación debiera ser la energía solar, ¿verdad?, en el norte, y por lo tanto uno podría pensar en esa posibilidad de intercambio bidireccional. Ya. Entonces eso es un cambio interesante. Correcto. Se deja la dependencia, pero no quiere decir aislamiento. No, yo no digo eso, digo simplemente independencia. Porque independencia en realidad se va a lograr, no cuando tengamos la matriz 100% renovable, sino cuando dejemos de importar petróleo y tengamos, además de la matriz energética 100% renovable, la matriz de transporte 100% eléctrica. Bueno, ese es un tema, porque nosotros generalmente tendemos a hablar, cuando hablamos de matriz energética, estamos siempre pensando en eléctrica, ¿verdad? Y lo que tú dices es muy cierto. Finalmente, la gran importación de combustible tiene mucho que ver con transporte. Y también ahí hay un avance progresivo que lo estamos viendo, que tiene que ver con la electromovilidad. Y la idea es tratar también de acelerar ese proceso partiendo por el transporte público. O sea, yo creo que hay una oportunidad con las licitaciones que se hacen del transporte público en Santiago, ir incorporando parte de esa flota que sea, a mí me gusta más que decir eléctrica, que sea de cero o baja emisión. Ya. Porque eventualmente pueden haber otras tecnologías que también permitan reducir la emisión. Ya. Nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, un tema de tributos, de impuestos específicos al combustible que favorecen a algunos combustibles por sobre otros. Y eso se olvida un poco de la externalidad que produce la contaminación que genera cada uno de esos combustibles. Y por lo tanto, yo creo que la mirada tiene que ser pro
bajar las emisiones, además, y no lo mencioné al principio, porque nosotros tenemos compromisos que cumplir en materia de cambio climático. Así es. Y por lo tanto también es parte de la batería de medidas que hay que tomar. Mira, en general veo la campaña, y lo voy a decir comentándote mi mirada, como quien está mirando qué está proponiéndose desde el mundo político en todas las campañas, conservadora. Yo noté eso en el debate. Esto fue el debate más conservador del punto de vista de las propuestas, porque todas en general dicen vamos bien enfocados. Van a haber matices y cosas con más énfasis o menos énfasis, pero no noté extremada diferencia. Y en general hasta las miradas de Frente Amplio eran conservadoras, al menos en esta parte. Me llamó mucho la atención escuchar al representante señalar que estaba de acuerdo con el modelo, que cero definición por algún tipo de tecnología y que estaba muy bien que no hubiera subsidio. Yo creo que un poco, qué curioso. En esa parte por lo menos no tenían ganas de hacer grandes cosas de reforma, cosas por el estilo. Finalmente, esta área entonces que tiene este consenso, que es una cosa valiosa, cuando en el país hay tanto grado de división en tantas otras áreas y tenemos estas crisis que estamos viviendo de este proceso que ha sufrido Chile, un área por lo menos que aparezca con esta estabilidad de mirada es muy bueno. En definitiva entonces, ¿qué es la apuesta? ¿Qué podríamos estar conversando en 4 años más contigo o con la persona que está a cargo del área de energía como la gran entrega que hizo el gobierno de Piñera al país en su segundo gobierno? A ver, yo creo que la mirada de la política energética tiene que ser, como hablábamos antes, una mirada de futuro y una mirada facilitadora de los desarrollos y de la integración de los cambios tecnológicos al sistema. Yeah. Yo coincido en que tenemos miradas bastante coincidentes, pero en el detalle hay diferencia. Okay. Hay diferencia en el sentido que por lo menos esta candidatura promueve la neutralidad tecnológica, promueve la iniciativa privada con un rol regulador del Estado. Otras miradas son mucho más pro Estado activo, con actividad empresarial en los distintos sectores. Nosotros también tenemos una mirada muy desde los incentivos. Incentivar la eficiencia energética y no la obligatoriedad, fomentar, por cierto, y formalizar, institucionalizar todo lo que es participación ciudadana. Okay. Yo he escuchado otras candidaturas, una participación vinculante, exacto, lo cual tiene algunas dificultades. Yo se lo planteaba en un debate anterior al representante de la candidatura de Beatriz Sánchez, que están por una participación vinculante, pero que a veces tiene el riesgo de que grupos de interés pequeños, pero bien organizados, terminen mandatando políticas energéticas que no son en beneficio de todo el país. Recordemos que la lectura, esto es un puro comentario político, voy a permitir, la democracia participativa tiene una muy específica lectura ideológica, que no es la misma cosa de ir a participar en democracia. Claro, y entonces todos hablan participación, pero en la ingeniería de detalle hay ciertas diferencias, por cierto. Bueno, Susana Jiménez, macrocoordinadora del equipo de Sebastián Piñera, te quiero agradecer enormemente haber venido a Energía Alterna y darte el tiempo de contarle al público cuál es la propuesta de la campaña de Sebastián Piñera para esta elección, y te invito a invitar al resto de los que no han venido, porque acá está el espacio, ¿no? Por supuesto, entretenido espacio, y es muy importante que la ciudadanía se sienta informada y vote informada. Muchísimas gracias, Susana. Nos vemos en un próximo encuentro, y con ustedes la próxima semana con otro invitado en Energía Alterna.